Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Ahora, la pregunta del público es, bueno, está bien, excluya de esa lista de los 131 las 11 compañías holding que tienen esta explicación de que las subsidiarias tributan y que son inspeccionadas. ¿Qué pasa con los otros 120 casos? La pregunta es, ¿la tributación es proactiva? ¿El hecho de que se reporten pérdidas o que se reporten cero impuesto es ya un indicativo para que ustedes hagan una inspección tributaria? ¿Qué sucede con esos 120 casos? ¿Hay trámites de cobro en este momento? ¿Qué sumas de dinero se están adeudando? ¿O la tributación no hace nada con esos 120 casos? Pues no, efectivamente, una vez que como lo explicaba, una vez que se presenta la declaración, empiezan a correr todos los procesos de control que tiene la administración. Eso significa que desde la fiscalización, o lo que llaman comúnmente la auditoría fiscal, se revisan las empresas y se revisa su situación financiera, donde uno de los elementos, no el único, pero sí uno de los elementos importantes a tomar en cuenta al momento de seleccionar las empresas y los casos que se van a auditar, es el hecho de haber declarado una pérdida, precisamente, ¿verdad? Es un indicativo pues, importante que se toma como muy relevante, que en conjunto con otros indicadores que nosotros utilizamos para efectos de hacer la selección, pues nos orienta a efectos de iniciar las actuaciones de fiscalización. ¿Qué significa una actuación de fiscalización? Pues significa que se le tiene que dar el debido proceso a la empresa, se tiene que iniciar un proceso donde el inspector, o sea, el funcionario de la administración tributaria, se comunica con los representantes, requiere información, revisa estados financieros, analiza las relaciones con terceros, si necesita realizar entrevistas con terceros sobre esta situación financiera, pues realiza las entrevistas correspondientes, y después de ese proceso, ¿verdad?, que inicia con una notificación formal, se le hace un traslado de cargos donde se le indica, bueno, se hace una comunicación de conclusión donde se le indica cuáles son los hallazgos que se han tenido. Si la empresa acepta esos hallazgos, pues lo que hace es regularizar su situación, paga las sumas adeudadas y hasta ahí llega el caso. Si no, pues se le notifica un traslado de cargos. Ya el traslado de cargos es un documento más formal, donde se le da el detalle de toda la indagación y se le dice, bueno, los ajustes. El ajuste es, digamos, lo que considera la administración que es el impuesto dejado de pagar. Se le dice, bueno, usted dejó de pagar impuestos en este rubro y en estos impuestos, hay que separarlo por impuestos. Y el contribuyente pues tiene derecho al debido proceso conforme a la ley y puede impugnarlo. Una vez que lo impugna, sigue la resolución determinativa, donde ya se establece en firme cuál es la posición de la administración, y sobre esa determinación pues todavía hay etapas recursivas posteriores. Se puede presentar un recurso de revocatoria o un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo. Pero mientras tanto corren intereses, multas. Los intereses corren a partir del momento en que se genera la deuda. Hay algunas causales de interrupción muy específicas cuando se exceden demasiado los plazos para resolver por parte de la administración, pues el cómputo se suspende en ese momento, pero de ordinario es que hay intereses que corren. Hasta el momento en que sale la resolución del Tribunal Fiscal Administrativo, la deuda ya es firme y entonces nosotros procedemos con el cobro. Ahora, de estos 120 casos de grandes contribuyentes que reportaron pérdidas o cero impuesto, ¿cuántos han pasado por este proceso de inspección? Okay. De estos 120 casos, digamos, quitando las empresas holding, se han inspeccionado, se han auditado 96 empresas. 96. 96, sí señor. De estas, la administración tributaria en 72 de los casos descubrió o le comunicó al contribuyente que había diferencias de impuestos dejadas de pagar.
por un monto total entre los 72 casos de 560.000 millones de colones. En el periodo de los 10 años. En el periodo de, esto estamos hablando de 96 casos en un periodo de 5 años. 5 años. Sí, señor. Porque la fiscalización también va para atrás, ¿verdad? Entonces, se audita un periodo y si hay posibilidades de auditar otros para atrás, entonces se auditan. Serían 76 casos donde hubo diferencia de impuestos y en los restantes, pues, lo que encontró la administración es que lo declarado por el contribuyente era real, efectivamente tenía una pérdida y pues no se podía levantar esa pérdida. Para estas sumas de esos casos que resultaron, digamos, con diferencias, están en proceso de cobro. Están en proceso de discusión, muchos de ellos, ¿verdad? Porque los procesos son largos, son lentos. Una vez que queden firmes en la resolución del tribunal, empieza el proceso de cobro con el cobro administrativo y posterior el cobro judicial. Ahora, del grupo que nos queda de estos grandes contribuyentes que declararon cero impuesto o pérdidas, 11 son holdings, ¿verdad? De los 131, 120 no son compañías holding y de esos se hicieron 96 inspecciones. La pregunta es, ¿por qué en los restantes 24, de 96 a 120, no se les hizo ninguna inspección si mostraban pérdidas o cero impuesto? Vamos a ver, la fiscalización es un proceso continuo que se realiza todos los años. Entonces, no es que no se les va a fiscalizar en algún momento, sí se les va a fiscalizar, ¿verdad? Como le decía también, este no es el único criterio que se utiliza para seleccionar a un gran contribuyente para fiscalizarlo. Hay otros, entonces, aparte de los 96 casos que se han realizado en ese periodo, pues hay otros casos más bajo otros conceptos que se han venido fiscalizando durante ese tiempo y que han dado lugar a también otras sumas descubiertas por la administración. De las 400 y resto empresas grandes contribuyentes que nos decía don Carlos que existen en el país, no sé si lo recuerda, excluyendo entonces estos 131 que no reportaron impuestos, ¿qué porcentaje del impuesto de renta se recauda a través de los restantes, digamos, 300 grandes contribuyentes? El dato exacto no lo tengo acá, pero sí es una suma muy relevante, o sea, ellos representan alrededor más del 50%. De acuerdo. Hemos estado compartiendo con don Carlos Vargas, director de tributación directa aquí desde su despacho, sobre la lista que se publicó a raíz de una resolución de la Sala Constitucional en cuanto a compañías grandes contribuyentes que durante un periodo de 10 años, al menos durante uno de esos años, reportaron pérdidas o reportaron cero impuesto de renta. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por